Bueno, entonces, una vez que hemos visto ya la mediación familiar, la intercultural familiar, que yo creo que es la que en este caso vamos a tener que aplicar en la situación, centrándonos en esa acogida de los refugiados, José Antonio va a hablar de la mediación intercultural, tal y como había hecho Carlos, de su ámbito y del trabajo que están haciendo en Italia con esa asociación de mediadores, Mediatori Mediterráneo. Tiene convenio con la asociación que preside José Antonio y os va a explicar un poco cómo desde ese punto de vista, ¿no?, cómo lo vemos en los proyectos o programas que tenemos previstos. La verdad es que voy a ser breve, porque además, como bien dijo antes Teresa, parece que bueno, y comentaste tú también, yo creo que hasta que no pasen las elecciones no tendremos claro cómo estará concebido esta acogida. Nosotros lo vamos a tener, porque va a salir de aquí un documento súper mono. Entonces, claro, desde la Asociación Europea de Mediación sí que es verdad que nos hubiera gustado que los proyectos que se nos han ido ocurriendo, que hemos ido pensando de cómo poder facilitar la integración del colectivo, en este caso el colectivo sirio, pero como llevamos trabajando muchos años en cualquier colectivo que venga de fuera, no hemos podido nada más que plasmarlo en papel y en convenios a la espera de que esta situación sea una situación real. Lo que sí es verdad es que es fundamental, antes de que llegue este momento, tener preparadas unas bases, unos protocolos claros para evitar las improvisaciones que no suelen ser buenas, ¿no? Obviamente, desde la Asociación Europea de Mediación consideramos que la mediación es una herramienta absolutamente fundamental para la integración de cualquier pueblo, pero no solamente por solucionar los posibles conflictos que puedan aparecer cuando hay un choque de culturas o una fricción entre dos culturas, sino porque el objetivo, nosotros, hace años empezamos trabajando precisamente con mediación intercultural. Hubo una época en que hubo un boom migratorio tremendo en España, éramos un país de acogida de inmigrantes tremendo y era muy necesario el papel del mediador intercultural. Es cierto que con el tiempo y por los intereses y la crisis y muchas situaciones, la figura del mediador intercultural quizás fue quedándose relegada. También es cierto que pasamos a ser un país ya no tan receptor de inmigración por la crisis, pero en aquellos momentos una de las cosas que más nos planteábamos era el conseguir, lo que dije antes, no solucionar los problemas, solucionarlos cuando se pueda, sino el evitar que existan los problemas. Nos dimos cuenta que era fundamental en cada colectivo inmigrante crear mediadores dentro de ese colectivo, es decir, no mediar nosotros los conflictos de esos colectivos, sino que ellos mismos se formaran como mediadores, sobre todo para muchos conflictos que nos encontrábamos que eran entre personas de esas culturas. No solamente esos, los conflictos con los inmigrantes no son entre el inmigrante y la persona del país de acogida, en este caso, sino muchas veces es entre ellos, entre personas de diferentes culturas. Eran fundamentales las comediaciones, el mediar entre ellos con alguna persona de su cultura, y ya no hablemos cuando encima hablamos de colectivos con idiomas totalmente diferentes. Entonces, era fundamental el formar mediadores dentro de esos colectivos. Claro, nosotros nos hemos planteado lo primero, el entender que, necesitamos saber obviamente cuánta población vamos a acoger, qué estratos sociales tiene esa población, poder analizar dentro de toda esa población en quiénes podríamos formar mediadores que sirvan de observatorio de los conflictos que puedan ocurrir. Cuando dentro de un colectivo hay formas mediadores, no solamente ayuda mucho a solucionar los conflictos, porque se tiende normalmente a confiar más en una persona de tu mismo pueblo, de tu misma cultura, porque tiendes a pensar que te entiende mejor, ¿no? Por eso lo que hablamos de las comediaciones, una persona en mediaciones con dos mediadores, un mediador de cada cultura. Entonces, para eso es fundamental formar mediadores, sino que además no solamente resuelven los conflictos normalmente de una manera más sencilla, sino que sí prevén esos conflictos, sí saben lo que va a ocurrir, sí suelen estar sobre aviso los problemas, suelen hablar con la gente de sus colectivos, de los sitios donde viven y saben los problemas que va a ocurrir. Y si están en contacto con las asociaciones que organizan esto, que dan cobertura a esto, sí podemos prever los conflictos antes de que ocurran, en un porcentaje bastante alto.
Hablamos de mediación intercultural como un ámbito de mediación. A mí no me gusta nunca hablar de la mediación intercultural como un ámbito, ya que no la considero un ámbito en sí mismo. Sería una técnica diferente, porque dentro de la mediación intercultural nos encontraremos conflictos sanitarios, conflictos familiares, conflictos escolares, que esos sí son ámbitos. Es decir, todos los ámbitos de la mediación los tenemos en la mediación intercultural, con una diferencia. Para tratarlos o resolverlos tenemos que entender dos culturas diferentes. El mediador tiene que entender no solamente el problema, sino cómo piensa en ese problema cada una de las partes, dependiendo de su situación cultural, religiosa, sus costumbres, absolutamente todo. Cuando nosotros nos dimos cuenta en la asociación del tema de los refugiados, que estábamos acostumbrados a utilizar más el término inmigrante, claro, lo primero que haces es documentarte exactamente qué es un refugiado, o sea, qué lo distingue de un inmigrante. No me voy a enrollar con esto porque imagino que ya lo habréis visto, pero bueno, nos metimos obviamente en analizar la Convención de Refugiados de ACNUR del 51, en la que se define qué circunstancias ha de tener una persona para ser considerada por ACNUR como refugiado. La conclusión que llegamos es que la particularidad de ser refugiado a la hora del mediador no le vale de mucho. O sea, nos da igual. La mediación intercultural va a solucionar problemas y va a integrar grupos o pueblos independientemente de la condición que tengan. Ese será otro problema, pero al mediador propiamente dicho le va a dar igual. Le va a dar igual por una parte. Por otra, hablamos de que un mediador intercultural lo fundamental es que entienda a la persona, que entienda la cultura de la que viene la persona, pero no solamente la cultura, en este caso la cultura siria, sino cómo se siente psicológicamente ese inmigrante que viene. Y obviamente ahí es donde sí es verdad que un refugiado suele venir con unas circunstancias psicológicas y morales más dañadas o diferentes normalmente que un inmigrante. No es lo mismo la persona que viene a labrarse un futuro que la persona que viene, en este caso, escapando de un conflicto bélico, que obviamente viene más tocada. Por lo que hemos estado documentándonos y leyéndonos de los informes que nos da ACNUR, que hablamos de un conflicto que va ya en su 5º año, y que nos encontramos con muchos inmigrantes que llevan, muchos refugiados que llevan en un éxodo para escapar de su país y llegar a un país de acogida durante muchos meses, en unas situaciones muy deterioradas, donde no se les va tratando como se debe y donde van aumentando su nivel de pobreza, donde va desapareciendo por la longitud del conflicto ante ellos cada vez más la idea de regresar a su país, cada vez se desvanece más, lo cual les hace tener una sensación de no tener tierra y no volverla a tener. Es decir, todo esto son factores fundamentales que el mediador debe de comprender y debe de entender. Lo fundamental que nosotros queremos es formar mediadores dentro del grupo, en este caso del colectivo sirio, y formar a los mediadores interculturales españoles, en este caso, a que entiendan muy bien a ese colectivo. En el caso de los sirios, además, es un colectivo particularmente complicado, muchas veces a la hora de entender cómo van a actuar o qué problemas pueden tener, cómo se pueden sentir, porque claro, hablamos de un pueblo que dentro del mismo pueblo están divididos en diferentes colectivos muy distintos. Entendemos que la mayor parte de la población refugiada, o por lo menos los primeros refugiados, fueron sunís, pero hay refugiados chiíes, hay refugiados cristianos. Los propios refugiados que tienen su conflicto dentro de Siria han hecho el éxodo para escapar del país y nos encontramos con ellos fuera. Tenemos que conseguir que ese pueblo se lleve también bien fuera. O sea, tenemos que entender que no es lo mismo intentar resolver un conflicto, desarrollar una mediación con sunís, con chiíes o con cristianos. Cada uno va a tener una idea muy distinta. Incluso a la hora de formar mediadores. Claro, lo lógico es decir, bueno, uno siempre piensa que para formar un mediador va a buscar una persona dentro del grupo de refugiados con un nivel cultural un poquito más alto, que entienda más, que tenga a ser posible idiomas, que hable inglés para poder, bueno, empezar a manejarte con él. Claro, ahí nos iríamos más, por ejemplo, al grupo chií, que son los que en principio vienen de los niveles más altos. Pero la mayor parte de los conflictos vienen de la parte suní. Es un lío. Entonces, claro, es un follón cuando te pones a analizarlo, a ver dónde debes meterte primero. Es un tema complicado, pero que hay que verlo así. Y hay que preverlo antes de que vengan, ¿no? Ahora mismo nuestra lucha es esa. Probablemente, obviamente por motivos religiosos, el colectivo cristiano tenga una adaptación
más fácil, a lo mejor, que otros colectivos, que el colectivo suní, que quizás sería un poco el más radical. Por otra parte, nos encontramos, a diferencia de la mediación intercultural que hemos hecho toda la vida, cuando nosotros estudiábamos o nos dedicábamos a un grupo concreto, del África subsahariana, por ejemplo, eran los grupos, el inmigrante eran tremendamente homogéneos, o sea, venían más o menos con una situación social muy parecida y unos niveles culturales muy parecidos. Eran de entorno rural, la mayoría eran de entorno rural, hablaban tal idioma, su nivel de educación había llegado hasta tal punto y ahí se había quedado. En este colectivo nos encontramos con una heterogeneidad tremenda. Eso nos hace que el mediador, en este caso el mediador español, tenga que estar preparado no solamente a entender la persona con la que va a mediar su cultura, sino a distinguir entre un estrato social u otro. No es lo mismo mediar, obviamente, con una persona que viene de un entorno rural, que habla un árabe de una zona muy particular, que necesita un traductor, que con una persona pues que es un administrativo de una empresa, que ha escapado, se ha quedado sin nada, que es que su manera de entender los conflictos es totalmente diferente. Esto en la mediación intercultural yo creo que es una novedad. Nosotros normalmente no ha sido así, siempre eran grupos muy homogéneos. Y luego, claro, analizas, a mí me sorprende el que todavía en España no tenemos claro la cantidad de inmigrantes, ni está esto organizado, cuando ya se nos está advirtiendo que este conflicto, que en 5 años que lleva el conflicto, el aumento en los últimos 10 meses de refugiados es de 1 millón de personas. Eso es algo brutal. Eso lo que nos está diciendo es que la evolución de los refugiados es una curva que va a más de una manera tremenda. Se prevé que en los próximos 3 meses puede aumentar en 300 o 400.000 personas más la cifra de refugiados. Con lo cual, lo que sí es verdad es que el problema es urgente, aunque no se le está dando la urgencia que se le está dando, por lo menos en España es urgente. También he oído que se hablaba de tema de financiación, tema económico. Claro, el problema con los refugiados es quién paga todo esto, ¿no? Los países de acogida muchas veces no tienen dinero. Hasta hoy en día los principales países de acogida, que fueron pues Jordania, Líbano, obviamente los países más cercanos, a través de Naciones Unidas, de ACNUR, se prepararon, se plantearon qué dinero costaría esa ayuda humanitaria, ¿no? Se hablaba en este último año de solamente para los refugiados de esos países de más de 5.500 millones de dólares. A fecha de hoy no se ha entregado ni el 24% de esa cantidad. Con lo cual, ¿qué se consigue? Una pobreza tremenda. Es decir, se bloquean los países de acogida, no tienen dinero para ayuda humanitaria, para alimentación, para escuela, para sanidad, y esto hace pues que hoy en día se pueda hablar de que el 80% de los refugiados de esos países están en una situación de extrema pobreza. Quizás es cierto que a las asociaciones de mediación no nos toca esa parte, es decir, nosotros podemos ayudar a que no haya conflictos y a que la integración de estos refugiados sea lo más fácil y lo menos dura posible. Pero obviamente no debemos de olvidar estas carencias que tienen, porque esas carencias van a marcar cómo se encuentren ellos psicológicamente y la predisposición que tengan a la hora de aceptar un proceso de mediación. En principio nosotros, para conseguir estos acuerdos y conseguir acercarnos al refugiado y formar a los refugiados, necesitamos que sean las asociaciones y los organismos que traen a estos refugiados quienes nos den la opción de formarlos. Es decir, claro, no podemos nosotros irnos a buscarlos por la calle. Ahí nos hemos tenido obviamente que poner en contacto y que intentar llegar a acuerdos. Es el trabajo que estamos haciendo ahora con distintas asociaciones, tanto directamente relacionadas con los refugiados, como por supuesto ACNUR o CEAR o ACEM, que hablasteis antes de ellos, sino también como los organismos que sin ser, que es lo que comentabas, que sin ser organismos propios de ayuda al refugiado, sí están trabajando muy directamente con ellos, como es UNICEF, es la Cruz Roja, son Médicos Sin Fronteras. Es cierto que no son entidades creadas para ayudar a los refugiados, pero sí es cierto que están metidas totalmente en el problema, en el conflicto, y que van a servir como observatorio para indicarnos qué personas, qué colectivos es el más dañado, a quién podemos formar, cómo podemos,
organizar esa red, que es lo que pretendemos, dar la cobertura para que ellos mismos generen una red de mediadores apoyados por la Asociación Europea de Mediadores y con la posibilidad continua siempre de comediaciones con un mediador español para ir observando los conflictos que va a haber y resolviendo los conflictos que va a haber, los que se pueda. Por desgracia, la mediación ya sabemos que el índice de éxito, el porcentaje de éxito es muy grande, pero no es total. Por supuesto, surgirán conflictos que no podamos resolver, pero intentaremos que sean los menos. Y más o menos ese es el trabajo que desde la asociación estamos haciendo. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Bueno, tenía aquí muchos datos, pero que como vamos tarde y probablemente ya habéis hablado de ellos, de cuál es la situación ahora mismo en Siria de todas las partes, tanto de sunís, de chiís, de cómo es el proceso migratorio, pero al fin y al cabo es un poco esto lo que estamos haciendo. Si os parece que es bueno, pues os hacéis de la asociación ahora, os apunto y... Claro. Es broma esta. Tenía que intentarlo. Bueno, gracias. De nada. Si os parece, abrimos un debate o clausuramos. ¿Tenéis alguna cuestión que decir? Solo matizar que yo no me refería a esas entidades. Cruz Roja, sí. MSF trabaja en refugiados en campos hace mucho. Yo me refiero a las que no les han olido nunca y ahora hacen anuncios. Sí, sí, entiendo, sí. Que las considero, las respeto mucho, pero que llevan mucho tiempo trabajando en refugiados. Sí, sin ser particularmente organizaciones de refugiados, de ayuda al refugiado. Pero tienen tradición de trabajo con refugiados y conocimiento demostrado. Totalmente, sin duda. O sea, que estas otras que yo te digo que veo en la tele, no. Sí. Bueno, yo de lo que ha comentado es cierto que el proyecto de una red de mediadores que vayan un poco gestionando esto me parece interesante, que eso además, como estamos todos vinculados con este curso, se puede ir elaborando con más detalle, porque quizás haya un momento en que, pues lo que estábamos hablando, ¿es necesario una formación específica? No, estáis todos formados de sobra, ya la formación a lo mejor sí la especificidad, pero no la formación. Entonces eso me ha parecido una... Sí, de hecho, no sé si recuerdas hace ya unos años, cuando todo el boom de la mediación intercultural, que se hizo un proyecto para formar mediadoras, ¿verdad? Por el problema de la mujer y la migración, que era parecido, claro, era lo mismo, pero formando mediadoras, que fueran ellas, las mujeres, las que... Claro. Sí, bueno, y que se reunían en iglesias, le decían a los maridos que se iban a coser y recibían las clases en las iglesias, era impresionante. Bueno, pues muchas gracias.